Un aviso en el camino. —¡Que te calles! ¡Hala! Eso cerraba la discusión, aunque más que discusión solo podría decirse que había sido una tibia protesta. No eran épocas de planteos ni reclamos. —Pero madre —insistió Gregoria—, ¿por qué no va Amador o Victoriano, que son mayores? —Pues que ya te he dicho que los dos deben seguir mañana aquí con tu padre para la siega en lo de don Paco, y agradece que no te ha tocado a ti, que eso sí que es trabajo —contestó Jerónima inclinada sobre la tiznera, la vieja cocina leña y carbón donde se preparaban las comidas. A sus 40 años Jerónima aparentaba mucha más edad. La vida durísima de aquellos años de fines de siglo le había marcado el cuerpo y el ánimo. Las arrugas surcaban su rostro como grietas y se asemejaban a un intrincado jeroglífico donde podía leerse el sacrificio acumulado en el tiempo. Su cabello, antes negro como el carbón, que ahora manipulaba, empezaba a pintarse de líneas blancas, y su alguna vez salvaje belleza era un recuerdo que en realidad para ella no tenía ninguna importancia. Corría el año 1898, y las condiciones de vida eran paupérrimas, brutales. Todo era trabajo, todo era sacrificio y esfuerzo. Con 5 hijos para alimentar y criar, nada era fácil. Se vivía de lo poco que daba la tierra, de la vaca, única propiedad de la familia, algunas gallinas, y de lo que Francisco, su marido, de profesión labrador, jornalero, traía de tanto en tanto, cuando surgía alguna cosecha o siembra en algún campo cercano, y a veces no tan cercano, y pasaban meses sin verlo, aunque la más de las veces el pago era con grano o animales, y muy pocas veces con unos pocos duros que se guardaban celosamente. El invierno que se acercaba prometía ser bravo. Venían de un verano tórrido, tremendo, y entonces seguiría un invierno muy crudo. Ya todos lo esperaban así. Vivían en un pueblo del centro de España, Valdefuentes de Sangusín, en el valle entre la Sierra de Francia y la Sierra de Béjar. El pueblo tomaba el nombre del río Sangusín que lo atravesaba y de las varias fuentes de aguas naturales diseminadas en el poblado, donde se agrupaban unas 500 almas en casas construidas con piedra, madera para las aberturas y techos de tejas, a 2 aguas, soportados por pesados tirantes que debían aguantar la carga de la nieve, que en los inviernos como el que se avecinaba era mucha. —Jalá —ordenó Jerónima—, que si sales ahora llegarás antes que anochezca, pero antes me llenas el pilón. Ve a la fuente buena, mientras seguía acopiando los ingredientes para la cena. Pedro, el hijo mayor, había ido a trabajar con don Agustín, el fontanero, que necesitaba ayuda con el alambrado del corral de sus animales. Francisco se había llevado a los otros 2 hijos a la siega, y Valeria limpiaba en la iglesia del padre Juan. Y quizás fuese la única que trajese unas pocas pelas esa noche, pero todos llegarían cansados y hambrientos. Gregoria cargó 2 grandes baldes de metal y cruzando el patio de entrada salió, dirigiéndose hacia la fuente ubicada a unos 5 minutos de marcha. Iba de mal humor. Tenía que salir del pueblo cruzando los montes. A esa hora la fastidiaba, y para colmo en casa del tío Anselmo le esperarían sus 2 primas mayores, Fátima y Concepción, que con sus pullas la molestaban, le hacían fregar los trastos y se mofaban cuando tenía que partir hacia el granero, donde la hacían dormir en una hornacilla detrás del corral. Aunque, al fin y al cabo, allí no era tan malo. El olor de los animales no le desagradaba y al menos dormía sola, no como en su casa donde compartía el mínimo cuarto con sus 4 hermanos. Se cruzó con doña Asunta, que traía de vuelta sus vacas llevándolas al corral que le prestaba don Alfonso, el herrero. —¿Tan temprano, doña Asunta? —preguntó casi a modo de saludo. —Gregoria. La vieja levantó la vista, percatándose recién entonces de la niña, adolescente. —Es que estas piernas ya no son las de antes, que quiero ir a comer y meterme en la cama, que me ha dolido todo el día. Ay, si ya quisiera yo tener tu edad otra vez, se quejó la mujer mientras azuzaba a la más retrasada de las vacas, tan flacas y viejas como ellas. —¿Qué va? Si se le ve a usted muy guapa —contestó Gregoria. —Lo dices de cumplido, anda, ala, y le das mis saludos a tu madre. Se despidió la vieja alejándose por la única calle empedrada del pueblo.
¡Su, vaca, vaca! Se escuchaban los gritos de doña Asunta alejándose con su vestido negro hasta el piso y el pañuelo también negro cubriéndole la cabeza. Hacía un par de años había muerto José, su marido, y su único hijo, Esteban, se había marchado a Béjar a trabajar en la textil, la fábrica de paños, dejando a la pobre vieja sola y cada vez más achacada. Por fin Gregoria llegó a la fuente. Estaban los hijos de los Pérez, 3 chiquillos atrevidos que siempre la molestaban hasta que a alguno se le ponía a tiro y un coscorrón bien dado los ponía en vereda, pero estaban cada vez más escurridizos. «¡Gregoria la noria! ¡Gregoria la noria!», empezaron a gritar en cuanto la vieron acercarse. «¡A callar, Gala!», les mandó malhumorada. «¡Carga la burra!», seguían con sus pullas y sus vocecitos gritando al unísono. «Habráse visto, que ya lo sabrá tu padre, Andrés, molestar al que trabaja», se dirigió al mayorcito. Eso los calmó un poco, pero igual seguían con sus chiquilladas riéndose histéricamente de cualquier cosa. No tenía ganas de pelearlo, si no los hubiera corrido a coscorrones, pero más tiempo pasaba, más tarde se le haría para cruzar los campos. Tenía que ocurrírsele a su madre saber del tío Anselmo a esa hora. ¿Por qué no lo había mandado a la mañana? Así ya estaría casi de vuelta. Pero bueno, ¿quién la hubiera ayudado en la casa? ¿Quién hubiera llevado la vaca a pastar al prado? Además parecía una cosa urgente. Las justificaciones que ella misma encontraba la ofuscaban más todavía. Emprendió el regreso con los baldes cargados. «¡Hostia, qué pesaban!», pensó, cuidándose de no decir en voz alta la blasfemia. Iba con los músculos de los brazos tensados por el esfuerzo. A los 13 años ya sabía bien lo que era el trabajo. Desde niña, y por ser la menor, ayudaba a su madre con la limpieza de la casa, a embolsar y ordenar las sacas con el grano, desparramar el heno y mantener el corral y el granero lo más limpio posible, aunque siempre aparecían algunas ratas grandes que le daban unos buenos sustos cuando se escurrían entre los fardos, a llevar y traer la vaca a pastar al prado, a cargar los baldes de agua. Los juegos habían quedado ya muy lejanos para ella, y solo guardaba como un tesoro una muñequita de porcelana con las hebras rubias y ojos azules que alguna vez le habían regalado, y si bien tenía un bracito roto, era todavía tan hermosa. Ya casi llegaba. Le dolían hasta los hombros y el sol todavía alto le daba de frente y le hacía transpirar. Llevaba un vestido de lana gris hasta debajo de las rodillas sobre unas enaguas ya un poco amarillentas, pero bien limpitas, y unas medias gruesas que por lo menos no le hacían doler tanto el roce del cuero vasto de unos zapatones que odiaba y que le había regalado la tía Tasia para su último cumpleaños. La tía Tasia vivía en Béjar y su marido Hilario trabajaba en el ayuntamiento. Ellos sí estaban bien. Las veces que venían a visitarlos llegaban con el coche de tiro siempre adornado y arreglado, y la yegua gorda y bien cuidada, y a ella se la veía siempre radiante, y una vez hasta trajo un sombrero de tul muy chulo. Por fin llegó hasta el pilón. Volcó el agua de uno de los baldes y la mitad del otro, y guardó el resto para la cuenca del corral. Su madre salía de la casa refregándose las manos en el delantal. «¿Y quién va a traer la vaca hoy?», le preguntó algo desafiante y secándose el sudor de la frente. «Valeria, apenas llegue», le contestó. «Anda, que ahí te preparaba un bolso con ropa de victoriano que ya no le talla para Angelito», se refería a su primo menor. «Y les llevas también unas verduras que me ha dado el Ambrosio de la quinta». Pero madre, que también he ir cargada», protestó. «Que te callas», la retó cortante. «Y mañana te vuelves por la mañana que yo no puedo sola con toda la casa y habrá que embolsar el grano que vayan trayendo tu padre y tus hermanos. Y te llevas un abrigo por si refrescas, ¡hala! A ver cómo está Anselmo», agregó muy seria. Jerónimo estaba preocupado por su hermano. Hacía un tiempo que no lo veía y esa mañana don Javier Acuña, que traía la saca de la correspondencia y documentos para el padre Juan, le había contado que a pasar en su parada en Cristóbal, el pueblo donde vivía Anselmo, se había encontrado con Herminda, su mujer, que le había contado que Anselmo estaba en la cama y muy malito, con fiebres y dolores en las tripas, y acercándosele en un susurro para que no escucharan los niños, había agregado dramáticamente: «Nada bueno, pues que hasta ha vomitado sangre y no le entraba comida ni nada».
Apenas se fue don Acuña, ya Jerónimo había decidido mandar a ver qué pasaba con su hermano. Y allí fue Gregoria, con el sacón negro cruzado sobre el bolso, con la ropa en una mano y la saca con verduras en la otra. Atravesó el pueblo, cruzándose con muy poca gente a esa hora. Solo los hijos de doña Encarnación pasaban con su rebaño de cabras llevándola al corral y tuvo que esperar entre balidos y la polvareda que levantaban los flacos animales. «Gregoria, ¿que a dónde vas tan apurada?», le gritó Eustaquio, el mayor de los Oviedo, que de repente, hacía unos meses, había empezado a demostrar un interés inusual en ella y parecía que siempre se le aparecía en todos lados. Gregoria ya empezaba a asomar como mujer. El bulto de los senos ya se hacía notorio, aún con los vestidos anchos y toscos que le hacía usar su madre. Pero conservaba todavía la inocencia de niña y ni remotamente respondía a los intentos y sugerencias de los chicos del pueblo. Incluso sus facciones eran de niña, con una piel muy blanca, los ojos marrones, la naricita respingada y el cabello negro, rebelde, que le caía en cascadas indomables sobre los hombros. «¿Que a Cristóbal? ¿A lo de mi tío Anselmo?», le gritó para hacerse escuchar por sobre el griterío de las cabras. «Pues mejor que te apuras, que a poco de caer el sol no vas a ver ni a tres montados en un burro», le aconsejó Eustaquio, «que esas sendas son muy cerradas». «Ya pues, que si no me dejan pasar tú y tus cabras», protestó Gregoria. «Anda, vale, y ve con cuidado». Se despidió el muchacho corriendo a una de las cabritas que escapaba en otra dirección de la manada. Al fin fue dejando atrás las últimas casas y por el camino de entrada, un viejo cordel de ganados que decían era de la época de los romanos, llegó a la que llamaban la Calzada de la Plata, la vía de la unión con los otros pueblos de la región. A cada lado del camino de entrada al pueblo iba dejando atrás los prados, terrenos que los vecinos tenían y usaban para muy distintos menesteres. En esa época era muy común la siembra del lino, que alimentaba la pequeña fábrica de lienzos del pueblo, aunque también se sembraba trigo, cebada, centeno y garbanzos. Otros los usaban para pastoreo de animales y algunos para vides. Se separaban con muros de piedra de no más de 1 metro de altura, las pircas, y de forma totalmente irregular, lo que desde el aire daba la imagen de un gran tablero de ajedrez trazado por un demente con una mano temblorosa. Sobre los bordes crecían matas bajas y achaparradas de pajonales, pero en toda la zona predominaban las encinas, los robles y castaños, y de las encinas se obtenían las bellotas, alimentos para el ganado, sobre todo el porcino. Ya había cruzado el viejísimo puente de piedra sobre el río. El sol se iba metiendo poco a poco entre las copas de los árboles y los rayos empezaban a pegarle intermitentemente, lo cual agradeció por un lado para no tener el resplandor sobre los ojos, pero a la vez se preocupó porque no quería andar de noche por los caminos y las 4 leguas hasta su destino parecían muy largas. En el cruce tomó a la derecha, hacia Cristóbal. Por la izquierda se llegaba a Valdehijaderos, Navalmorral y más allá Béjar. Asomaban algunas piedras descubriendo un antiguo empedrado que quedaba cada vez más invisible, tapado por el polvo y la tierra. Se veían huellas de carros y animales. Era un camino más o menos transitado, pero a esa hora estaba solitario y silencioso. Solo se escuchaba el trinar de pájaros, algunos carpinteros, garduñas y gavilanes, en lo alto con sus chillidos característicos, y el murmullo del flaco río cada vez más lejano a medida que el camino se separaba del cauce y se adentraba en los montes. Los pensamientos la llevaron de vuelta al pueblo, a una suerte de retrospectiva, a estos últimos años, a tantas privaciones, tantos esfuerzos y sacrificios, días y días de trabajo y a la reunión a la noche en la mesa familiar, con el semblante siempre serio de sus padres abrumados por el presente ingrato y brutal y el futuro incierto y poco prometedor. Y se imaginó a sí misma, fregando, trabajando, luchando, encorvada por el esfuerzo y el peso de una vida sin oportunidades. Y pensó que algo mejor debía haber, no podía ser ese el único futuro posible. Suspiró con una mezcla de cansancio y resignación. Todavía faltaba bastante y el sol ya se había ocultado tras las frondosas formas del monte. Igual había aún buena luz, pero por las dudas se apuró más. El silencio le empezaba a parecer ominoso y opresivo. Algo iba cambiando.
Las sombras parecían como alargarse y le invadían el camino y le daba la sensación de que no debía pisarlas, que no era bueno. Trató de pensar en otra cosa y se retó a sí misma por ser tan niña, pero la impresión de mal presentimiento, de angustia, era cada vez mayor, no podía evitarlo. El crepúsculo avanzaba sin remedio y la luz del atardecer era ya floja y caprichosa, con algún que otro rayito de sol que se filtraba colándose entre las ramas lejanas y dándole al menos un poquito de tranquilidad. Pero a poco ya la claridad se iba extinguiendo. No reconocía los rincones del camino, pero no debía faltar mucho. Doblando un recodo divisó muy a lo lejos la luz de un candil y se animó un poco más. Allá tiene que ser, pensó. Ahícito nomás. Los pasos eran tan largos como se lo permitían sus piernas. La noche ya estaba encima y una tenue bruma se empezaba a levantar entre la fronda. Empezó a sentir ruidos que ya no le sonaban tan inocentes, y no era solo su parecer. Había algo en el ambiente. El corazón le palpitaba fuerte, mezcla del esfuerzo de la caminata y del miedo. Parecía que el monte iba como cerrándose detrás y a los costados y solo le dejaba la rendija del frente. Luchó contra el deseo de echar a correr, sabiendo que con el peso que llevaba en ambos brazos se cansaría muy pronto y era peor tener que detenerse allí, sola. Se apuró lo más que pudo. El camino hacía una especie de S más adelante, con dos curvas sucesivas de modo que no podía ver más allá de la primera, que tomó rauda y ansiosa, esperando encontrarse con la luz lejana del farol a la que su mente se aferraba como una salvación. Entró en el tramo antes de la segunda curva y supo que algo iba a pasar. La sensación de presencia, de que la estaban observando o siguiendo, era muy fuerte. Los ojos se le estaban llenando de lágrimas. Entró en la segunda curva y al doblar se detuvo bruscamente. En el medio del camino, quieto, inmóvil, había un gran perro blanco. Era un animal grande, hermoso. El pelaje largo le caía a los costados elegantemente y una larga cola peluda le llegaba hasta el suelo. No parecía un animal salvaje, del monte. Quizás fuese de alguien y estaba perdido. Gregoria se había quedado paralizada por la sorpresa, por la incongruencia de encontrarse así, de pronto, y en ese lugar con un animal de esas características. El gran perro la miraba directamente a los ojos, fijo, se podría decir que casi inteligentemente. Durante unos segundos interminables se quedaron así, inmóviles, uno frente al otro, observándose. El corazón de Gregoria ya era un redoble desenfrenado de latidos y parecía que iba a salírsele por la garganta, que reseca no la dejaba ni tragar saliva. Entonces el animal avanzó, despacio, cautelosamente. Con sigilo y desconfianza se acercó hasta sus pies, olfateándolos, y también a la saca de verduras que se le había caído de la mano. Gregoria no se animaba a hacer ningún movimiento. En un instante de lucidez pensó que quizá el animal tuviese hambre y buscase comida. Esperó, inmóvil. De repente el animal levantó su cabeza, se irguió sobre sus patas traseras y apoyó una de sus patas delanteras en el brazo libre que Gregoria había recogido instintivamente sobre su pecho. La cabeza del animal quedó casi frente a su rostro. Le invadió un olor a almizcle, a salvaje. Estaba aterrorizada, enmudecida. Quería gritar y no podía. A duras penas podía sostenerse parada, no tanto por el peso del perro sobre su brazo, sino por cómo le temblaban las piernas. Todo le empezó a dar vueltas. En ese instante, el animal abrió su boca y dejó salir un aullido, largo, agudo, espeluznante, aterrador. Gregoria se espantó. Dejó caer el bolso que aún tenía en la otra mano y llevándose las dos a los oídos dio un paso trastabillando hacia atrás. El perro cayó otra vez sobre sus cuatro patas, aún estirando el aullido terrorífico. Gregoria había cerrado los ojos con fuerza. Las lágrimas le bañaban ya toda la cara. No podía reaccionar, ni gritar, ni moverse, nada. Estaba paralizada del susto. Abrió los ojos despacito y con terror. El animal había retrocedido 2 pasos.
o quizás fuese ella quien hubiese retrocedido. Todavía la miraba fijamente. Quiso hacer un ademán para espantarlo y bajó las manos agitándole lo poco que pudo. Las fuerzas no le respondían. Le salió un ¡chu!, apagado y sin convicción. El animal entonces, imprevistamente, giró su cabeza como si hubiese escuchado algo o como si alguien lo llamase, y rápido como un rayo salió corriendo y se metió entre los arbustos perdiéndose en las sombras. No le llevó más que unos instantes recoger el bolso, el abrigo y la saca y correr como loca hacia adelante, hacia aquella lucecita que aparecía de nuevo y hacia la que se lanzaba desesperadamente. Lloraba y respiraba agitadamente y corría, sin pensar en nada. Por un momento le pareció sentir ruidos detrás suyos, pero no se animó a darse vuelta. Corrió más fuerte aún, frenéticamente. Ya estaba entrando al pueblo. Apareció una casa, y luego otra y otra. Al fin, se permitió entonces aflojar la carrera y recuperar el aliento. La grasa prendida de los faroles chisporroteaba alegremente con un sonido que le pareció maravilloso. Ya más tranquila siguió caminando viendo las luces de las lumbres y las cocinas dentro de las casas que bañaban la calle con su débil luz. Adelante se veía la sombra de la iglesia recortada contra la incipiente noche y la última luz pálida del atardecer. A la vuelta quedaba la casa de sus tíos. Al doblar la esquina, vio a varias personas afuera de la casa, como en reunión, y le extrañó. Se fue acercando y reconoció a doña Elvira, la vecina de sus tíos que siempre le convidaba a los ricos pasteles que preparaba. También estaban otros vecinos que recordaba. Del grupo se desprendió entonces su tía Herminda, que al verla se abalanzó sobre ella con el rostro bañado en lágrimas y la abrazó con fuerza. No entendía lo que pasaba. «Gregoria, mi niña», le sollozó al oído. «¿Pero cómo has sabido? ¿Cómo has podido saber si recién ha ocurrido?», clamaba entre llantos. El miedo y el terror empezaron a crecer dentro de Gregoria, más aún que durante el increíble encuentro en el camino. Su tía se echó un poco hacia atrás con la cara desencajada y la tomó entre los hombros gritando desesperada: «Anselmo ha muerto. Tu tío ha muerto».